Bienvenidos a Entre Muros, soy Juan Pablo Arévalo y aquí hablamos de desmitificar el mundo de las inversiones inmobiliarias. Hola Marcos. Hola Juan Pablo, bienvenido. Yo soy Marcos da Fonseca y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, episodio número 2, co-living. Vamos a hablar de co-living. Wow, es una moda, es una tendencia, es una necesidad. ¿Qué es el co-living, Marcos? Bueno, interesante, ¿no? Yo creo que primeramente tenemos que hablar del nombre. El co-living viene de lo que es el coworking prácticamente y el co es justamente de comunidad. Cohabitar. Cohabitar, convivir, vivir en comunidad, ¿no? Y yo creo que es más que una moda, es una necesidad. Yo creo que está llegando recientemente a Ecuador y el mundo, las cifras son súper interesantes, ¿no? Un tamaño de mercado en el 2024 de 7.8 mil millones, wow, con una proyección hasta 2030 de 16 mil millones, ¿no? Y hay algo súper interesante, hay una plataforma que, como Airbnb, ¿no? Estamos hablando de Airbnb. De co-living. De co-living, una plataforma solo de co-living. Donde te registras y subes tu co-living, ¿cómo funciona? Pones allá, entras en... Vamos a hablar un poco de la parte, desde la parte del usuario, ¿no? Supongamos que quieres ir a otro país. Ok. ¿No? Que el co-living es súper interesante. El co-living es prácticamente, vamos a poner de esta manera, tienes un edificio con varias habitaciones, con baño privado o no, ¿no? Y lo que vas a hacer es alquilar esa habitación, ¿no es cierto?, para la persona. Entonces el co-living, podríamos decir que ¿Es un roommate? No, ¿O no? No diría un roommate. Yo creo que el co-living, por eso comento mucho, que es mucho para lo que es el nómada digital. Quieres ir a vivir en otro país, no quieres pagar un alquiler o no tienes la capacidad de pagar un alquiler, moblar una casa, etcétera, etcétera. Lo que haces tú, entras en un co-living, es como un hostal, pongamos así, ¿no? Ok. Pero es un hostal donde en ese hostal, normalmente en el hostal las personas se quedan tal vez máximo un mes, hay personas que se quedan tal vez un mes y medio. El co-living no, ya te puedes quedar más tiempo. El hostal 2 noches, 3 noches, ¿no? Bueno, yo trabajé en hostal, por si acaso. Ya, sí, me has contado esa historia, esa aventura. Entiendo que fue en tus tiempos en Brasil. Eso mismo, trabajé durante 4 años. Mi primer trabajo, en realidad, fue en hostal, en albergue, que podemos decir. Pero, claro, los hostales reciben muchos extranjeros, muchos europeos, israelitas también. Entonces es súper interesante porque, claro, el hostal lo que estás alquilando es prácticamente la cama, ¿no es cierto? Tienes una habitación con varias literas, pongamos así. Por el que trabajé yo, llegaba a tener hasta 16 literas. Entraban 32 personas. Me he quedado, yo también viajé un poco con mochila algún tiempo y conozco el sistema. El ¿no? sistema y sus particularidades, su falta de privacidad. Eso mismo. Pero claro, era un beneficio que por precio era conveniente o es conveniente por precio. Además conoces otras culturas, te relacionas con mucha gente, coincides en intereses, inclusive puedes viajar juntos con grupos que te relacionas ahí. Pero ¿en qué momento eso pasó a co-living? ¿En qué momento el hostal o el roommate pasa a co-living? Claro, pero nos vamos a ver qué pasa con el co-living, ¿no? Que es algo también muy interesante. Co-living empieza a darse en San Francisco también, ¿no? Donde sale casi todo ahora. Ahora todo sale de allá, ¿no? Co-living se empieza a dar en San Francisco, principalmente por ese problema de que los jóvenes se iban a la ciudad, alquileres muy altos, no accesibles, iban a trabajar y necesitaban de algo más accesible y también formar un cierto tipo de comunidad, pongamos así. Entonces, sí, vamos a bajarnos un poco al ejemplo de Ecuador, ¿no? Vamos un poco al ejemplo de Ecuador, revisando un poco la plataforma esa que te comento, súper interesante. Yo vi que hay acá en Ecuador solo 11 propiedades. Así es. Ese es un mercado súper interesante porque existe una gran oportunidad ahí. Y esas propiedades, lo que ves mucho es las fotos, obviamente, pero ves muchos extranjeros, los nómadas y todo. Y claro, lo que hacen ellos es alquilar la habitación, más que nada, con o sin baño privado, dependiendo, etcétera, tal. Y todos los alrededores, ¿no? El espacio para el coworking, la cocina, etcétera, tal. Y eso te sale al mes un promedio de $300, $400, dependiendo de la habitación. Ok. Entonces, claro, un extranjero que viene
lo que puede hacer es decir, mira, no me voy a quedar en un hotel o no me voy a quedar en realidad hasta un mismo Airbnb porque me sale un poco más alto. Pero creo que el punto no es eso, creo que el punto es establecer esa comunidad. La persona que viene de afuera, que no tiene ningún conocido, que no tiene ningún contacto con la cultura, se introduce de una sola vez a la cultura local. ¿No es cierto? Sí. Tiene esa facilidad de introducir. Pero creo que ahí vamos a nuestro tema polémico, pongamos así, ¿no? ¿Será que el co-living futuramente va a partir para el otro punto, que es el punto principal, justamente de que los jóvenes, al no tener la facilidad o el acceso a poder alquilar una propiedad, empezar a hacer co-living? Ejemplo sencillo, que es muy interesante hoy en día, ¿no? Los jóvenes salen cada vez más tarde de sus casas. Así es, así es. Yo te tengo unos datos sobre este tema. Sabes que hay un promedio de edad de 30 años en la que salen los jóvenes ya en la TAM de las casas de sus padres. Y eso, pues, hace 20, hace 30, hace 40 años no era así. Y se da por una situación, el costo de la vivienda versus los ingresos que tiene el joven. Así es. Ahora, si tú dices que un extranjero, o sea, en el estudio que tienes ahí, un extranjero paga $300, $400, ¿es pagable para un local? La pregunta es esa. Claro. Entonces, ahora, y si no puedes pagar como local esa renta, para acceder a esos servicios, naturalmente lo que haces es irte a un lugar más económico, con menos servicios, que tiene la misma estructura del co-living, pero que no conecta con esas nuevas tendencias que es el cowork, que es los nómadas digitales. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Aquí, que es un poco entender si es que es un buen negocio, no es un buen negocio, es hacer co-living, rentar co-living, construir co-living. O sea, cuéntanos, tú que has andado más en este tema, ¿qué experiencia tienes? Por ejemplo, me contabas unos datos de Brasil que se dio este fenómeno por las distancias de la gente. Claro. Pero ahí vamos a bajar un poco el concepto, ¿no? Estamos yendo a un concepto muy, tal vez un poco más europeo, más técnico y todo eso. O sea, finalmente la gente hace co-living en Ecuador porque es el típico, vamos a poner así, me alquilé una casa con 3 habitaciones, 4 habitaciones y vivo con mis amigos universitarios. Un roommate. Eso mismo, ahí vamos para el roommate. Uh-huh. Es como que un co-living, porque estás ahí, cada uno tiene su habitación, cada uno tiene su independencia y están viviendo en conjunto entre ellos, ¿no? Te comentaba de las distancias en Brasil principalmente por eso, ¿no? Acá, ser un país pequeño, es muy sencillo que las personas estudien cerca de su casa o cerca de sus papás, o tal vez una ciudad vecina, personas que viven en Ambato, que vengan a estudiar en Quito, o personas que vivan, un ejemplo, ¿no? En Manta, que van a estudiar en Guayaquil. Estamos hablando de un viaje de 3 horas, 2 horas y media, dependiendo, y todo eso. Brasil no, puede ser que pasas por una universidad federal que te está a 20 horas de distancia, que te está a 15 horas de distancia. Entonces, obligatoriamente tienes que ir a vivir allá. Y ahí es donde tienes lo que serían los albergues, ¿no es cierto? Los albergues o el co-living, pongamos así, que en Brasil tiene un nombre muy interesante que es la República, ¿no? Dice las repúblicas, que vive obviamente, que ahí te tienes viviendo tal vez 10, 15 personas y cada uno tiene su habitación, etc. En Ecuador, yo creo que se puede transformar en una tendencia futuramente, es un nuevo mercado que se lo ve. Estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema del valor, ¿no es cierto? Así es. Claro, o sea... Sí, es inaccesible. Tenemos un salario promedio que bordea casi lo que la renta, o sea, mejor dicho, apenas cubriría la renta. Así es. Del co-living. ¿En qué se debería trabajar ahí? Claro que hay que tomar en cuenta que también el co-living te sirve para ahorrar la compra de los muebles, ahorrar el alquiler de una oficina, ahorrar servicios como el internet y todo eso, que lo pagas en tu cuota mensual del co-living, pero ¿qué tanto tiempo debes vivir ahí? ¿Es buen negocio vivir ahí? ¿O es mejor rentarte un departamento con 4 amigos y compartir? Esa estructura
siempre está la duda ahí de cómo tomo la mejor decisión, ir hacia un co-living o rentar una propiedad más económica, más alejada. ¿Qué opinas tú ahí? Más alejada también. Claro, yo lo que opino es que finalmente el co-living para el mercado extranjero me parece que tiene es un buen negocio ahí, ¿no? Pero Ecuador es un... Nómadas, pues nómadas Exacto. digitales. Estamos hablando de nómadas digitales. Pero es un mercado Ecuador para los nómadas digitales. Todavía no. Porque tenemos a Colombia con una competencia brutal. Obvio, pero todavía no. Pero si nos ponemos a comparar, ¿ya? Hoy en día algunos puntos de nómadas digitales, ¿no? Tú tienes el mismo Portugal, que obviamente el precio del alquiler y de la vivienda saltó. Está súper alto, pongamos así. Tú tienes algunas ciudades, obviamente, de México, que también está pasando con la gentrificación. Así es. Con todo ese tema, etcétera. Y pasa un poco también en el hipercentro de las ciudades principales del Ecuador, ¿no? Uh-huh. Está pasando un poco, donde encuentras metros cuadrados entre los $1,200 y los $4,000. O sea, está un poco llegando a eso. Uh-huh. Pero lo que comento es, todavía no, pero es un mercado, porque el mercado está caminando para eso. Así el es. nómada digital precisamente lo que hace, bueno, me voy a vivir 3 meses en Ecuador, después me voy a vivir 3 meses en Bogotá, después 3 meses en Panamá, etcétera. Lo que creo que hay que pasar ahí, obviamente, es que Ecuador logre entrar en ese círculo, ¿no es cierto?, de los nómadas digitales. Vamos por un ejemplo interesante. Yo estuve en la ciudad de Cuenca, como te había comentado, sí, hace 2 semanas nomás, ¿no es cierto? Me fui a la ciudad de Cuenca. Y la ciudad de Cuenca, por el tema de la seguridad, la organización, atrae muchos extranjeros. Obviamente que es un otro tipo de mercado. Jubilados, norteamericanos, europeos, etcétera, tal. Pero también ya van viniendo más los nómadas. Esos nómadas. La generación millennial y la generación Z, que creo que son los consumidores de esto. Claro, mira, te doy un ejemplo. Yo me fui, tengo un muy buen amigo acá que me dijo, Marcos, ayúdame trayendo la típica compra que tú haces por Marketplace. Ok. Ayúdame trayendo un calefón. Me dice, bueno, te traigo, si no pesa mucho, con gusto te traigo. Me voy en Cuenca, me cojo un amigo que me lleva justamente a esa casa. Y cuando llego allá, él me dijo, yo creo que la chica que me vendió es del Medio Oriente. Yo dije, bueno, no pasa nada. Y cuando yo llego a la casa, era una persona joven, pues aparentaba más o menos unos 28 o 30 años. Y la curiosidad, ¿no? Porque cuando yo llego me dice, primera cosa, tienes que quitar los zapatos. Y acá en Ecuador dicen, no es costumbre. ¿Cómo que vas a quitar los zapatos? Así es. Tienes que quitar los zapatos. Yo me cogí, me quité los zapatos y todo. Empecé a ver la casa y le pregunto, dice, te puedo hacer una pregunta de curioso. Y ella me dijo, claro que sí. Dice, ¿de dónde eres? Y yo soy de Irán. Okay. Entonces es un mercado que nunca yo me he imaginado que había personas. Entonces tú ves que hay personas que ya están haciendo eso. ¿Y qué es ella? Una nómada digital. ¿Y cómo te puedo decir que es una nómada digital? Porque como yo vi la habitación, obviamente la puerta estaba medio abierta, yo vi justamente todo un set de podcast. Okay. ¿No es cierto? Entonces lo que digo es eso, es un mercado que está ahí, obviamente que va a dar para crecer. ¿Qué condiciones crees que debe tener la ciudad para acoger a los nómadas? Yo creo que la primera condición que te acabo de decir es justamente esa apertura al mundo exterior. Primera condición creo que buscan ellos mucho es el tema seguridad. El precio, acababas de comentar, el tema de Colombia, ¿no? Así es. El precios accesibles, ¿no es cierto? ¿Cuán receptiva es la población local? ¿No es cierto? Lo que comentábamos en el otro episodio, la cercanía a las cosas. La ciudad de 15 minutos. Eso mismo, la ciudad de 15 minutos. ¿Por qué? Porque necesito un metro, un bus, supermercado, todo cerca para no estar dando mucha vuelta de un lado al otro. Imagino que una buena conectividad también. Excelente, buena conectividad. Todos esos puntos yo creo que necesitan. Yo creo que ese es un mercado que va en crecimiento. A explotar. Yo creo que va en crecimiento. Y yo creo en realidad que el tema del co-living, abriéndole más al mercado internacional, es un tema súper interesante que todavía no se está viendo, ¿no? Yo no he escuchado de ningún proyecto acá en Ecuador que diga, oye, ¿sabes qué? Tengo un proyecto de
de co-living, que tú puedes venir y te alquilas por 3 meses, 4 meses y te vas. O sea, mirando los datos que estábamos dando al comienzo, al principio, si la gente se le está complicando más comprar vivienda y está utilizando estos servicios de renta, digamos, que es el co-living, pues hacia allá va, ¿no? Dentro del modelo de las rentas del co-living sería una renta media, ¿no es cierto? Claro, más baja que la renta, no tienes que amoblar. O sea, como modelo de negocio te digo, yo pienso que es una oportunidad. ¿Por qué? Porque es una renta media, tiene menor operación. Te hablo como si, para generar el modelo de negocio, tiene menor operación que una renta corta. Es más seguro contractualmente que una renta larga, porque lastimosamente la ley de inquilinato en el país, si una persona no te paga la renta, tienes que seguir un procedimiento judicial para sacarlo, eso tiene un tiempo y ya sabemos cómo funciona eso. Entonces todo ese tiempo es de vacancia que tú no recibes dinero. En cambio, esa es la ventaja de la renta corta. La renta corta, los contratos se terminan noche por noche. En cambio, la renta media también puedes adaptar un modelo de contrato para que sea seguro para el inversionista y también, pues, seguro para la persona que renta. Pero en función de los datos que mencionaste, la falta de capacidad adquisitiva de las personas para adquirir propiedad, o sea, cada vez son mayores los años que tienes para adquirir una propiedad y esto, pues, termina, al final tenemos que tener un espacio, un lugar donde vivir, ¿no es cierto? Y está, yo creo, sufriendo la generación, los millennials, más los centennials están sufriendo este tema de hasta qué edad vivo con mis padres. Conversábamos el otro día con amigos del equipo. ¿Cuál es tu dolor? ¿Te acuerdas de eso? ¿Cuál es tu dolor? ¿No Así es cierto? Y es interesante porque como habíamos todos ahí 28, varias generaciones. 25 años, y decía, yo quiero independizarme, yo quiero salir de la casa de mis papás. Yo creo que, y dentro de eso hay un montón, ¿no? Porque estamos hablando de un mercado joven que es súper interesante, sale al mercado de trabajo y eso con datos concretos se dice, los sueldos en América Latina son muy bajos. Así es. Entonces tú sales del mercado de trabajo, vas a ganar un sueldo, empiezas con un sueldo básico un poco más, lo que acabamos de conversar, ¿no es cierto? Esta vez estás ganando ahí $600 y ahí tienes que empezar a poner eso empezar a pesar eso, ¿no? Entonces, bueno, si alquilo una casa, alquilar una casa tengo que dejar la reserva más la garantía, ya son 2 meses que tienes que dejar ahí. Supongamos que el valor sea de un alquiler, ya un alquiler promedio que podemos encontrar ahí por el mercado. Pongamos un número interesante, $300 ya. Pero $300. ¿En qué sector? Porque toma en cuenta afuera del sector, exacto. La periferia. Los trabajos se desenvuelven en los centros de negocios, donde la vivienda es costosa. Y hay algo que soluciona, creo yo, el co-living, es, en función de lo que conversas, es la movilización. Si estamos en movilización, 1 hora para ir al trabajo, 1 hora para regresar, son 2 horas de productividad que si vives dentro de la zona de negocios, dentro del centro de negocio de una urbe, pues ese tiempo lo puedes invertir, lo puedes invertir trabajando, siendo eficiente, haciendo otra cosa, relajándote, leyendo un libro, lo que tú quieras, pero es tiempo que ganas a tu vida. Yo creo que eso sí resuelve el co-living. Y porque pagar 1 metro cuadrado, pagar un departamento o una vivienda dentro del centro de negocio son valores que naturalmente no se puede permitir. Así es. Toda la población. Entonces, ahí vamos por un ejemplo. Supongamos que supongamos que tú te vas afuera de la ciudad, te vas a pagar unos $300 de alquiler, 1 hora para ir, 1 hora para regresar, ese tiempo que pierdes, etcétera, Tienes que amoblar, no estás poniendo ahí el costo del agua, de luz, del internet, etcétera. Esos 300 ya se transformaron en 400 fácilmente. Así es. Por eso continúo viviendo con mi papá, pero ahí viene la pregunta, ¿no? Tal vez si tú tienes un co-living y ese co-living te cuesta, pongamos así, $200. Vamos a hacer más $200. ¿Por qué? Porque estás alquilando solamente una habitación con baño. Ya, nada más. Y claro, y dentro de ese co-living, obviamente tú tienes 10 personas más que tienen sus habitaciones con baños, etcétera, Obviamente una casa antigua, bien estructurada, etcétera. Y ahí yo creo que ahí pesa de los dos lados. La persona que tiene la casa
¿en cuánto realmente podría haber alquilado esa casa? ¿No es cierto? Si es una casa antigua, que obviamente está adecuada para eso, etc., tal vez no el centro, un poquito alejado, pongamos así. Tal vez puedes estar alquilando la casa en unos, no sé, $1,000 tal vez. Pero si tú tienes 10 personas que están pagando 250 cada uno, también estás ganando. Duplicas tu retorno. Eso mismo, también estás ganando. Y esa persona va a estar feliz, porque va a estar en un ambiente comunitario y se conoce a la gente y hacemos negocio. Entonces yo creo que es una tendencia interesante, mismo que tal vez la ganancia no sea tan alta como se espera. Obviamente estás ganando más que un alquiler, pero creo que se puede sacar mucha cosa de ahí, porque finalmente también tú tienes los extras. Dentro de un mismo coliving tú puedes, no te preocupes, yo te doy lavando la ropa y te cuesta tanto. Exacto. ¿Cierto? Los servicios adicionales, los agregados. La comidita, no te preocupes, porque también te ayudo con eso, Entonces, puedes juntar el modelo de cowork, es decir, hacer un espacio de trabajo para que la gente trabaje, haga teletrabajo. Ahora hay mucho, sobre todo los nómadas digitales, pero también en la población local hay mucho trabajo remoto. Está ya trabajando para países de la región. Eso es bueno, reciben un mejor salario, o sea, mejoran las condiciones, pero sobre todo necesitan un espacio interesante donde trabajar. Puedes alquilar una sala de reuniones si tienes el coliving, adecuar, pero yo creo que también hay que ver la calidad-precio. No es cuestión de abrir las puertas de una casa con 10 dormitorios. Obvio, es decir, metamos ahí los estudiantes, exacto, o metamos el joven, o metamos... Que eso siempre ha existido, ¿no? Así siempre como los hostales, la casa estudiantil siempre existió. Siempre existió, claro. Pero el coliving ya es como un paso más, target, otro nivel, otro target. Así que tienes que darle también la calidad necesaria, invertir un poco en infraestructura, un buen internet, por ejemplo, un área social, la cocina, qué sé yo, una sala muy bien decorada. Ahora ya usan la frase instagrameable. Claro. Entonces, que tenga ciertos estándares de calidad para que te paguen lo que acabas de mencionar, $200. Claro, y más que nada también el otro punto, ¿no? Que no sea... Porque es lo que estamos conversando, o sea, es un otro target. El coliving ya no es el target del universitario. El universitario, obviamente, quiere hacer la fiesta y la bulla y está en todo ese plan. El coliving ya está hablando, obviamente, de un target de 28 años, 27, hasta sus 30 y picos, que dicen, bueno, yo ya quiero una paz. Y es el pre para adquirir tu casa. Eso, quiero una tranquilidad. Sí. Es como que si fuera un test drive. Exactamente. Quiero vivir solo. ¿Qué necesito para vivir solo? Yo necesito, tengo que pagar eso, pagar el otro, vivir. Y se va acostumbrando y dice, bueno, ahora yo tengo esa capacidad, ese entrenamiento para ir a vivir solo, ¿no? Pero bueno, también pasa algo súper interesante en Ecuador. Yo creo que es algo muy cultural también, ¿no? Nosotros acostumbramos decir, por ejemplo, en Europa, dependiendo del país, países más fríos, con 21 años, 22 años, tu papá te dice, gracias, ha sido un gusto, hasta acá te ayudé, ¿no es cierto? Ahora... Hasta aquí fue la inversión. Sí. Ahora tienes que ver lo que es la vida, ¿no es cierto? Otros países como España, Grecia, Italia, 30, 32, es como que mamá, dame lavando todavía la ropa y hazme la comidita. Es cultural también. ¿Cómo funciona en Asia? ¿Tú conoces el mercado asiático? ¿Cómo funciona? Mira, el mercado asiático tiene algo interesante. Primeramente que el metro cuadrado, carísimo. Hablamos de Hong Kong, ¿no es cierto? Ya. Uno de los países hoy en día, ciudad, obviamente, colonia inglesa, más caros del mundo, ¿no? Entonces las personas llegan a pagar. Vamos a poner ese modo coliving, que no es un coliving, obviamente, porque se llama prácticamente, es como si fueran, dicen las jaulas, ¿no? Que prácticamente en un espacio pequeño como ese pueden vivir 4 personas. Y las personas están pagando por mes $300, porque el metro cuadrado es muy caro, ¿no es cierto? Principalmente en ciudades como esa. Entonces, ¿qué pasa? Hay una densidad poblacional muy grande, ¿no? Okay. Entonces, si nos podemos un poco a comparar, o sea, finalmente el asiático es mucho familia. Te doy un ejemplo sencillo. Los restaurantes chinos, ¿no? Si te pones a analizar es sencillo. El restaurante es abajo,
la familia vive arriba. Uh-huh. ¿Cierto? Sí, sí. Ellos no existe. La colonia, la comunidad china es la comunidad de ellos. No ves que está interconectada. Y eso no te digo solo Ecuador, te digo Brasil, te digo... Por eso que en muchos países tú tienes la famoso Chinatown, ¿no es cierto? Están entre ellos prácticamente, está en esta parte de ahí. Entonces, ¿a dónde quiero llegar ahí? Obviamente que allá se cuidan mucho entre ellos. Es un otro tipo de cultura, es un otro tipo de pensamiento, etcétera. Pero vamos a un otro extremo, ¿no es cierto? Vamos a un otro extremo que es justamente Brasil. En Brasil, las personas tienen que empezar a independizarse muy temprano, con mucha tempraneidad. Ya, te doy un ejemplo mío. Ya, mi generación prácticamente, yo empecé a trabajar con 15 años de edad. Okay. ¿Cierto? Y después de eso, obviamente, ya a los 18 ya estaba viviendo en Río, vivía con mi hermano, y tenía, obviamente, toda esa responsabilidad, trabajar y estudiar. Yo creo que eso forja mucho el carácter de una persona. Así es. ¿No es cierto? Y creo que es la realidad de gran parte de la población de la región de Latinoamérica. O sea, compartir estudios con ingresos es por por nuestro mismo nivel de riqueza en la región. Tenemos que trabajar desde muy jóvenes y ser parte de la población económicamente activa desde muy jóvenes. Y eso, pues, forja el carácter, te ayuda a desde temprana edad independizarte, que no sabemos, o sea, según los datos no está pasando tanto. Ajá. Por el mismo efecto económico contrario que está pasando. La gente cada vez tiene menos dinero para comprar una propiedad y las propiedades cada vez son más caras, ¿sí? Y bueno, hablaremos de esto en otro capítulo, si vale la pena comprar o rentar. Claro. Pero bueno, en función del co-living, estas son alternativas que se presentan a esa necesidad. Veo que en el Ecuador está prácticamente nuevo, o sea, sirve para explotar esto, está fantástico. Pero ¿qué debe ver un joven o qué debe ver una persona para rentar un co-living? ¿Qué verías tú? O sea, yo, por ejemplo, vería ubicación, locación. O sea, yo creo que el más importante, ubicación. Sí. Creo que el segundo es la estructura, lo que acababas de decir. No es que vas a coger y te vas a poner a vivir en cualquier edificio, en cualquier lado. Tiene espacio para coworking, tiene buen internet, tiene los servicios básicos, seguridad, principalmente Exacto. Seguridad. Por eso Cuenca está... ¿No es cierto? ¿Quién entra, quién no entra dentro del edificio? ¿Cómo está el entorno? ¿Cómo está el local? Etc. Los 15 minutos, todo cerca, etc. Entonces yo creo que el más importante es eso. Bueno. Y la comunidad. Lo mencionaste, pero la comunidad creo que es importante. Ese filtro de los operadores de co-living de construir esa comunidad, de tener gente que vaya aportando a la comunidad, es súper importante porque también creo que la base de esta coexistencia del co-living es generar ese networking que se conoce, pero generar esa comunidad. Conexiones. Esas conexiones, exactamente, que a la final durarán toda la vida, pero es importante ese ambiente. Creo que es más importante, ¿no? Sí, creo que hemos llegado como a esa pregunta que te dice, ¿cuál es la diferencia entre un hostel y un co-living? Y es esa comunidad, creería yo. ¿Qué opinas tú? No, totalmente de acuerdo. Creo que el más importante, no sé, hasta mismo que la ubicación, yo creo que el más importante es la comunidad, porque si tú te vas a un co-living y tienes, no sé, 10 personas más que viven diferentes tipos y es una comunidad que no te enganchaste y que no te va bien y que... Vas a rotar. Vas a decir, me voy a quedar acá porque no me cae bien la gente, ¿no es cierto? Es como un edificio, ¿no es cierto? Sí. Alquilas un departamento, los vecinos no te caen bien, claro, ¿sabes qué? No me voy a quedar acá, ¿no? Solamente se termine ese tema de la comunidad, ¿no? Entonces... yo creo que lo más interesante ahí y el más importante de todo eso es ese match, ¿no? Es ese algo nuevo que está ahí. Yo creo que Ecuador tiene mucho potencial para poder explotar, principalmente en las grandes ciudades. Y obviamente los jóvenes también tienen esa posibilidad de hacer ese test drive de cómo será vivir solo. ¿Cómo será vivir? Yo te quiero poner unos datos sobre... ¿qué se necesita saber para iniciar un negocio de co-living? Excelente. Hemos investigado un poco eso. Y mira, lo primero es la demanda. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Quién pagará?
¿sí? El poder adquisitivo de tu cliente, en función de la demanda, en función de ese público objetivo, pues construir esa comunidad, ¿no? Porque no es solo levantar el ladrillo, es construir esa comunidad, que ese es el desafío de crear un co-living desde donde yo lo veo. Con la información que nos has dado o que me has dado, es importantísimo adaptar el ladrillo a la comunidad que estás construyendo. Lo segundo son las reglas, como en todo lado, normar, haya procedimientos, las reglas de uso, los accesos. O sea, esto también es algo fundamental que debe tomar en cuenta el inversionista para construir el co-living. Luego el producto, espacios suficientes, espacios de descanso cómodos, espacios de trabajo atractivos, espacios de recreación, lockers, ruido controlado, buen internet, todo esto que lo hablamos ya. Los números, importantísimo. Yo lo pondría primero, pero los números. ¿Cuál es el flujo que voy a recibir por habitación? Claro. ¿Y cuál es el costo operacional que vas a tener? Exacto. O sea, para poder controlar. O sea, ahí tenemos servicio, limpieza, seguros, la misma operación, internet, etc. Los riesgos de una convivencia tan cercana. El más importante, ¿no? Sí, o sea, ¿qué riesgos voy a tener en una convivencia tan cercana? Y las vacancias, ¿no? ¿Cuál será mi estacionalidad de vacancia? Es decir, como es un contrato a mediano plazo, ¿cuánto tiempo la gente se va a tardar en rentarme nuevamente las habitaciones? Esa vacancia, hay que hacer los números. Obvio, hay que tenerlo en mente, porque no siempre va a estar 100% de ocupación, eso no existe. Claro. Y naturalmente, pues, el ejemplo numérico es, si tienes un departamento y lo puedes dividir en 3 dormitorios, y lo que tú mencionabas hace un momento, si una renta... si lo rentas en $300 y cada habitación la puedes rentar en 200, pues vas a ganar más. O sea, son sencillos los números, pero si se lo hace de forma profesional, el enfoque sería construir esa comunidad. Y si eso como inversionista es rentable, y si eso como usuario del co-living es lo que busco para hacer mi test drive, mi tránsito. Eso mismo. ¿Sí? ¿Será que me salgo de la casa o regreso donde la mamá porque está complicada la cosa? Porque ¿no? mira, o sea, estamos hablando de que no solo es nómadas digitales, sino es un dato no menor y una realidad profunda. Los jóvenes ya no tienen la capacidad adquisitiva que tenían nuestros padres o nuestros abuelos. Ajá. ¿Sí? Y eso está ampliamente estudiado, y eso pues está derivando en este modelo de vivir para rentar. Así es. No así para es. comprar. Así es. Y principalmente eso, ¿no? Como no existe ese poder adquisitivo, lo que pasamos generalmente es que los jóvenes salen cada vez más tarde de sus casas. Y bueno, infelizmente ya no es un tema de mercado, es un tema general, ¿no? Principalmente acá en Latinoamérica, México y todo eso. Y es un tema donde lo que tenemos que ver también es, entendemos claramente, el joven quiere salir, no tiene el dinero, pero tal vez futuramente tenga el co-living, ¿no es cierto? Tal vez dice, bueno, acá hay una opción, etcétera. Yo creo que es un tema interesante. Yo creo que hay mucho, los próximos años, obviamente se va a ver lo que se va a pasar en el mercado, pero culturalmente creo que es una salida. Imagínate que hay 11 co-living registrados en el país. Está enorme el mercado y esto está pasando. Paulatinamente iremos mejorando el tema de seguridad como país, y las condiciones pues creo que son excelentes en el país para atraer este nómada digital, y no solo esto, para ir creando estas comunidades, de ir interconectando a las realidades de otros países. Claro, ayudando prácticamente al joven. Bueno, creo que llegamos a nuestra fase final. ¿Vivirías en un co-living? No ahora. O sea, ¿no? yo hice roommate muchos años. No ahora, hice muchos años roommate, y fue una de las mejores experiencias de mi vida. Uh-huh. Compartir con amigos, se duerme poco, se disfruta mucha mucho, fiesta. Mucha claro. fiesta. Claro. Pero las condiciones han cambiado, los jóvenes tienen más cosas en mente, se profesionalizan mucho más rápido, y creo que sí, sería una buena experiencia. Ahora tengo familia grande, ya es más complejo. Es diferente, es otra cosa. Es diferente, claro. pero... Otro target, lo que otro target, pero como modelo de negocio para invertir, está ahí en la cabeza, analizarlo, y creo que me inclinaría por ahí. Es algo interesante para estudiar a profundidad.
para poder alargar esta parte de ahí. Así es. Bueno, Juan Pablo, llegamos entonces al final de nuestro segundo episodio acá en el podcast Entre Muros. Y bueno, esperamos a nuestra audiencia para el tercer episodio, que vamos a hablar de plusvalía. ¿Hay o no hay plusvalía? Existe los mitos de la plusvalía y si realmente tenemos plusvalía en nuestro país. No se olviden que salimos todos los jueves en las plataformas de podcast, de Spotify, Apple Music y en YouTube. Los esperamos y gracias, Marcos. Gracias a ti. Bueno, nos vemos en el tercer episodio. Nos vemos.